empezamos entonces. Ya. El tema que tenemos que trabajar el día de hoy, en estas 2 horitas, es la continuidad. ¿Ya? Nosotros ya empezamos a trabajar con el tema de límites, ¿cierto? Hemos hecho varios ejercicios con límites, pero siempre lo hemos trabajado en una vecindad de un punto. La vecindad, recordamos, ¿cierto? Que es a medida que nos vamos acercando al punto, pero nunca tocamos el punto. ¿Ya? Ahora con la continuidad tenemos que ver el punto en sí. ¿Ya? Y eso es lo que está resumido en este cuadrito. ¿Ya? Diremos que una función f es continua en un punto A, dice perteneciente al dominio, si es que el límite, cuando el x se acerca a ese punto, es igual a la función evaluada en el punto. ¿Ya? Si no ocurre esto, decimos que f es discontinua en A, o tiene una discontinuidad. ¿Ya? Y aquí como observación es lo que nosotros ocupamos para determinar si una función es continua o no. Aquí f está definida en A, es decir, el A pertenece al dominio. El límite cuando el x tienda a ese punto tiene que existir y esos dos tienen que ser iguales. El límite tiene que existir y tiene que ser igual a la función evaluada en el punto. ¿Ya? Así que eso es lo que tiene que ocurrir. Aquí partimos con un ejemplo para ver la continuidad de distintas funciones. ¿Ya? Tenemos la función valor absoluto. La función valor absoluto sabemos que es una función definida por partes, ¿cierto? Vale x si es que el x es positivo o menos x si es que el x es negativo. ¿Ya? Entonces, el x, yo no tengo ningún problema en ninguna parte de su función. ¿Te depositaron a ti la plata? Recién. Espérenme, Revisa. chiquillos, voy a silenciarlo a todos. Ya, ahora sí. Ya. La función valor absoluto, yo no tengo problemas en la función x, ¿cierto? Porque es una recta, yo no tengo ningún problema en calcular ningún límite y todos los puntos pertenecen al dominio. Lo mismo pasa con menos x. Las funciones por separado son continuas. No tengo ningún problema de límite, de que algún punto no pertenezca al dominio, pero sí tengo un problema en cero, que es donde parten funciones distintas. ¿Ya? Y aquí dice, claro, la función es continua para los x negativos y para los x positivos. Pero en cero yo tengo un problema. Así que tengo que calcular los límites. Como son funciones distintas, si me acerco por la derecha o por la izquierda, tengo que calcular los límites por separado. ¿Ya? Y al calcular el límite, cuando me acerco al 0 por la derecha, me da 0, porque no tengo problema en evaluar. Y al acercarme a la izquierda, también me da 0. ¿Ya? Y al evaluar el 0 en la función, también me da 0. Por lo tanto, decimos que la función es continua. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso gráficamente? Gráficamente. Me compré una pizarrita más grande para que tengamos más espacio. Ya. Tengo mi función que es el valor absoluto, ¿sí? Que es una función definida por partes, ¿cierto? El x si es que el x es mayor o igual a 0 y menos x si es que el x es negativo. ¿Ya? Durante este tema de continuidad, esto lo vamos a ver mucho, ¿ya? Funciones definidas por partes, con ciertas condiciones para la x, ¿ya? Entonces, gráficamente, esto quiere decir, ¿cierto? Aquí 1, 1, 2, 2, menos 1, menos 2. Ya. Si el x es mayor o igual a 0, tengo la función x. El y es igual al x. Entonces tengo todos estos puntos aquí. ¿Cierto? Entonces yo no tengo ningún problema en evaluar estos puntos o calcularle los límites, porque es una función lineal. Y asimismo, el menos x es esta misma recta, pero decreciente. ¿Ya? Tampoco tengo ningún problema en todos los puntos que están acá, en calcular límites ni en evaluar. Pero aquí en el 0 tengo un problema porque parten funciones distintas. Entonces, por eso me pedían calcular los distintos límites. ¿Ya? Y como no es una función definida con una sola función, tenemos que hacer la función por partes. Acercarme al 0 por la derecha y acercarme al 0 por la izquierda. ¿Ya? Y como ambos límites existen, el límite vale 0.
¿ya? Que es lo que nos decía las condiciones, ¿cierto? La segunda condición era que el límite, cuando el x tienda al punto, tiene que existir. Y en este caso existe y es 0, ¿ya? Porque lo hicimos por separado, por la izquierda y por la derecha, ¿ya? La primera condición era que el f de 0 también tuviera que existir. Y al reemplazar aquí con 0, me da 0. Así que ya cumple por lo menos las dos primeras condiciones. Y la última era que estos dos fueran iguales. Que estos dos fueran iguales. Y en este caso cumplen que son iguales. Por lo tanto, la función es continua. ¿Ya? A eso nos referimos con continuidad. Ya. Volvamos al libro. Ya. Aquí dice que la función definida por esta, x cuadrado menos 3x más 2 partido en x menos 1, es discontinua en 1. Y empezamos a calcular el límite, y al evaluar en 1 nos da 0 partido por 0. Entonces, como ya sabemos, eso nos da un arreglo algebraico para que podamos calcular el límite. Y claro, el límite se puede factorizar, ¿cierto? X menos 2 por x menos 1, el x menos 1 se cancela y te queda el x menos 2. Y al evaluar el límite en 1, te da menos 1, ¿ya? Pero el menos 1 no pertenece a la función. Entonces, la primera condición no se cumple, ¿ya? Así que esta función es discontinua en 1, ¿ya? ¿Cómo se vería esa función gráficamente? ¿Cómo se vería esa función gráficamente? Vamos a borrar aquí, porque vamos avanzando. Ya. Era la función g de x cuadrado menos 3x más 2 sobre x menos 1. Al calcular el límite, decía que el límite cuando el x tiende a 1 era menos 1. Entonces aquí tengo el menos 1, el menos 2. Y esta función, si la graficamos en cualquier graficador, GeoGebra o cualquier otro graficador, nos va a dar una función de este estilo. Pero, como está partido en x menos 1, el 1 no pertenece al dominio de la función. Entonces yo aquí tengo un hoyito. Y ese hoyito hace que la función sea discontinua. ¿Ya? Hace que la función sea discontinua. Ya. Vamos a ver distintos tipos de discontinuidades. ¿Ya? Esta es la primera discontinuidad que se nos va a aparecer. Ya. Si vamos muy lento, vamos muy rápido, me avisan nomás, chiquillos. ¿Ya? Ya, aquí tengo nuevamente una función definida por partes. Esto lo vamos a ver mucho como les decía. ¿Ya? Dice aquí que la función es continua en x igual a 1, pero aquí debería decir x igual a 9. Hay un error aquí en el libro. ¿Ya? Porque en el 9 yo tengo el problema. ¿Ya? En el 9 yo tengo el problema, ¿cierto? La función está definida para los x positivos, pero si el x vale 9, aquí el denominador me queda 0 y se indetermina. ¿Ya? Entonces, definieron esta función por partes, ¿cierto? Para que el límite cuando el x tienda a 9 de esta función me da 6. Por lo tanto, cuando yo reemplazo en 9 la función, que está definida por partes, al reemplazar por 9 también me da 6. Entonces lo que se hace en este tipo de funciones es lo que va a pasar en la función 4. Si se fijan, la función 4 es la misma función que teníamos en el ejemplo anterior, ¿cierto? El x cuadrado menos 3x más 2 parte en x menos 1. Pero ahora se le puso un valor si es que el x vale 1, ¿cierto? Porque como el x no está en el dominio, pero el límite, como ya lo calculamos, vale menos 1, y la función evaluada en 1 me dice aquí que vale 0, ¿cierto? Pero eso quedaría feo. Porque si aquí evaluamos la función, decía que cuando el x vale 1, el y vale 0. Entonces me quedaría una cosa así. Me quedaría la función y un punto fuera de la función. Entonces eso nos da a entender de que este tipo de discontinuidad yo las puedo arreglar, ¿cierto? Pintando el puntito, agregándole otra función. ¿Sí? Yo puedo pintar ese puntito, agregándole otra función y así arreglar, entre comillas, esa discontinuidad.
¿Ya? Y aquí hay más ejemplos. Tenemos esta función 1 sobre x más 1 elevado a 2. Es discontinua en menos 1 porque el menos 1 no pertenece al dominio, porque me determina la función. Y cuando calculo el límite, la mascarita me queda 1 partido en 0. Como el numerador es distinto de 0, ya sabemos que eso se nos va al infinito. ¿Ya? Y aquí un último ejemplo. Tenemos la función 2x más 3 si es que el x menor a 1, x cuadrado más 1 si es que el x mayor a menos 1. ¿Ya? Tendríamos que calcular los límites cuando el x tiende a menos 1, por la izquierda y por la derecha. ¿Ya? Para saber si es que es continua en ese punto. Ya sabemos que para los x menores a menos 1 es continua, porque tengo una función lineal, no voy a tener ningún problema. Y también es continua para los x mayores a menos 1 porque es una función cuadrática. No tengo problemas ahí. ¿Ya? Y al calcular los límites laterales, por la izquierda y por la derecha, llegamos a valores distintos. Por lo tanto, es discontinua. ¿Ya? Entonces, acá están los ejemplos con las funciones que eran continuas y las que eran discontinuas, y vamos a tener tres tipos de discontinuidad. ¿Ya? La discontinuidad evitable o removible, que es cuando la función me queda con un hoyito, como el que graficamos en la pizarra. Y tenemos dos tipos de discontinuidades que son difíciles de arreglar o que no se pueden arreglar. Se llaman discontinuidades esenciales. Una es cuando el límite me tiende a infinito. ¿Ya? Porque yo no puedo colocar un valor ahí para pintar porque la función se va al infinito. No tengo cómo arreglarlo. ¿Ya? O la otra es una discontinuidad por salto. ¿Ya? Una discontinuidad por salto es cuando la función apunta a límites distintos. Los límites laterales son distintos. ¿Ya? Se acercan a funciones distintas. ¿Ya? Por ejemplo, aquí. Esta función también es bastante conocida, la función parte entera. ¿Ya? Que si me fijo aquí, voy a tener una discontinuidad por salto en cada número entero, ¿cierto? Porque al acercarme, por ejemplo, al 1 por la izquierda, me da un valor distinto al acercarme al 1 por la derecha, ¿ya? A eso le llamamos una discontinuidad por saltos, ¿ya? Más ejemplos de... un ejemplo de prueba podría ser probar que la función f dada por f de x, raíz de 9 menos x cuadrado, es continua en su dominio. ¿Ya? La función es continua en su dominio del menos 3 al 3 porque por cada número que yo tome entre el menos 3 y el 3, el límite va a existir. ¿Cierto? Yo no tengo problemas en menos 3 y en 3. Va a existir y va a ser igual a cuando yo evalúe en el punto. ¿Sí? Es como un tema bien conceptual. Por el chat pueden hablar conmigo nomás. Tengo esa opción arreglada ahí. Ya. Determinar los intervalos de continuidad de la función g definida por esta. ¿Ya? Los intervalos de continuidad entonces van a ser todos los intervalos donde yo no tenga ningún problema. ¿Ya? Y aquí el dominio de la función va a ser del menos infinito al menos 1 y del 1 al infinito, ¿cierto? Entre el menos 1 y el 1 yo no tengo función, porque me quedaría aquí una raíz negativa, ¿ya? Y el x igual 2 también no es parte del dominio. Pero cualquier otro punto no voy a tener problemas, ¿ya? Que es lo que está aquí generalizado, ¿cierto? Ese va a ser todo el dominio, del menos infinito al menos 1, del 1 al infinito, pero sin contar el 2. Y es continuo en todos esos intervalos. ¿Ya? Cualquier duda que haya, chiquillos, me van interrumpiendo nomás. ¿Ya? Ya. Propiedades de las funciones continuas. Si tengo dos funciones continuas, por ejemplo la f y la g, y tengo constantes, una constante c, entonces todo el resto de funciones va a ser continuas. La suma, la resta, la ponderación, la multiplicación y la división van a ser funciones continuas, siempre y cuando el denominador sea distinto de 0. ¿Ya? Y para ahorrarnos varios cálculos,
todas estas funciones van a ser continuas en su dominio. Las funciones algebraicas, que son la función lineal, la cuadrática, la cúbica, ¿cierto? Las funciones exponenciales, las funciones logarítmicas, las funciones trigonométricas y las trigonométricas inversas. Todas estas son continuas en su dominio, ¿ya? Entonces, todos los problemas que hayan de cálculo de continuidad de funciones van a tener que ser en puntos específicos si es que se trata de este tipo de funciones. ¿Ya? Esta observación es bien importante. Ya. Entonces, por ejemplo, vamos a calcular el siguiente límite utilizando una sustitución, que es lo que está demostrado acá arriba. ¿Ya? Que yo puedo utilizar una sustitución para calcular un límite que yo no sepa cómo calcularlo. En este caso, tengo este límite, a elevado a h menos 1 partido en h. Si yo evalúo en 0, me queda 0 partido por 0. Así que hay alguna regla algebraica que yo pueda hacer. En este caso, hace la siguiente sustitución. El a elevado a h menos 1 es igual a p. El p va a ser la sustitución. ¿Ya? Y entonces quiere despejar el h. Quiere despejar el h para poder reemplazarlo acá abajo. Y al despejar el h, si se fijan acá, utiliza logaritmo a ambos lados. Utiliza el logaritmo natural. Y al despejar el h te queda el logaritmo natural de p más 1 dividido el logaritmo natural de a. Y así, si el h tiende a 0, el p también va a tender a 0. Entonces el h tiende a 0, me va a quedar a elevado a 0, 1, 1 menos 1, 0, así que el p también tiende a 0. ¿Ya? Así que si tengo el h tendiendo a 0, ahora reemplazamos. El a elevado a h menos 1 es el p, y el h es logaritmo natural de p más 1 parte del logaritmo natural de a. Y claro, el denominador del denominador pasa a ser el numerador. Y aquí empieza a calcular los límites. ¿Ya? Empieza a calcular los límites. Este p que está como numerador pasaría a estar dividiendo al logaritmo natural. ¿Ya? Así que pasa dentro del logaritmo natural como exponente. Y quizás eso no se vea muy clarito, así que lo vamos a hacer en la pizarra. Estamos solamente calculando un límite justificando el cambio de variable con continuidad. ¿Ya? Entonces lo que está haciendo ahí el ejercicio es calcular el límite cuando h tiende a 0 de a elevado a h menos 1 partido en h. ¿Ya? Y hace la sustitución a elevado a h menos 1 igual a p. Entonces si yo quiero despejar el h, tengo que aplicar logaritmo natural a ambos lados. ¿Cierto? Logaritmo natural de a elevado a h igual al logaritmo natural de 1 más p. Utilizando las propiedades de los logaritmos, el exponente sale del logaritmo multiplicando. Entonces tiene h por logaritmo natural de a igual al logaritmo natural de 1 más p. ¿Ya? Vamos a escribir la L como una L. Despejando el h, entonces tengo logaritmo natural de 1 más p dividido en el logaritmo natural de a. ¿Ya? Entonces tengo el a elevado a h menos 1, que es lo que tengo en el numerador, y tengo el h, que es lo que está en el denominador. Entonces, si el h tiende a 0, entonces el p, que es a elevado a h menos 1, también tiende a 0. ¿Ya? Entonces tengo el límite cuando el p tiende a 0, de p dividido por logaritmo natural de 1 más p, dividido en el logaritmo natural de a. ¿Ya? Y para evitar los problemas con las fracciones, el logaritmo natural de a puede subir al numerador. Entonces va a tener p por logaritmo natural de a. Todo eso dividido en el logaritmo natural de 1 más p. ¿Ya? Pero este logaritmo natural de a es una constante, así que lo puedo dejar afuera. Logaritmo natural de a. Y estoy calculando el límite entonces cuando el p tiende a 0 de 1 sobre 1 partido por p del logaritmo natural de 1 más p. ¿Cierto? Este numerador pasaría a ser el denominador del denominador.
Y este 1 partido por p que está multiplicando al logaritmo puede entrar como exponente. El límite cuando el p tiende a 0 del 1 partido el logaritmo de 1 más p elevado a 1 partido por p. ¿Ya? Y por propiedades de límite, yo puedo trabajar solamente con el argumento. Entonces voy a tener logaritmo natural de a de 1 sobre el logaritmo natural de el límite cuando el p tiende a 0 de 1 más p elevado a 1 dividido por p. Y este límite, el 1 más p sobre 1 partido por p, ya lo hemos calculado antes. ¿Cierto? El límite, cuando el p tiende a 0 de 1 más p elevado a 1 dividido por p, ya sabemos que eso vale e. ¿Cierto? El 1 elevado a infinito que nos quedaba antes. Y nos va a quedar entonces el logaritmo natural de e, y el logaritmo natural de e es 1. Así que todo esto se me cancela. Y me queda solamente el logaritmo natural de a. Ya, si quedan dudas respecto a esto que es parte de la materia de límites, vamos a resolverlo en las clases de consultas. ¿Ya? De todas formas está grabado, si es que necesitamos volver a eso más adelante. ¿Ya? Entonces aquí hace un par de ejercicios utilizando los cambios de variables que ya se han trabajado. ¿Ya? Y aquí hay un ejemplo de un clásico ejercicio de prueba. Ya probablemente este haya sido un ejercicio de prueba. Que dice, encuentra los valores de las constantes a y b para que esta función sea continua. ¿Ya? Dice sea continua del menos infinito al p, que es donde está definida la función. ¿Ya? Entonces me tengo que fijar. Esta primera función no tengo ningún problema. Su único problema estaría cuando el x sea menos 1, que es donde vamos a empezar a calcular la continuidad. En la siguiente función es una función lineal, así que no tengo problema. Y el x cuadrado por seno de x, que es el denominador, tengo problema en 0 y en pi. ¿Ya? Entonces voy a tener que calcular la continuidad en menos 1, en 0 y en pi, que son los puntos conflictos, ¿sí? En menos 1, en 0 y más adelante lo voy a calcular en pi. ¿Ya? Entonces, primero calculamos el límite cuando el x tienda a menos 1, ¿ya? Que es lo primero que tenemos que hacer. Cuando el límite cuando el x tiende a menos 1 por la izquierda, utilizando todas las herramientas que hemos trabajado, el x cubo menos x se puede factorizar, ¿cierto? Así que nos quedaría lo siguiente, y cuando el x vale menos 1 nos queda 2a partido por 3. ¿Ya? Y cuando el límite, cuando el x tiende a menos 1 por la derecha, tomaríamos la siguiente función, 2ax más b. No tengo problema en evaluar, así que me queda menos 2 más b. Y para que la función sea continua, los límites laterales tienen que ser iguales, ¿cierto? No pueden los límites laterales acercarse a puntos distintos, tienen que acercarse al mismo punto. Por lo tanto, menos 2 más b tiene que ser igual al 2a más 3. ¿Ya? Así que me queda aquí una condición, ¿cierto? Que la, despejando, ¿cierto? Me queda que la vale 3b partido por 8. ¿Ya? Así, tengo que hacer lo mismo cuando nos aproximemos a 0. ¿Ya? Si me acerco al 0 por la izquierda, tomo la función del medio, 2ax más b, y no tengo problema en evaluar, me da b. ¿Ya? Y si me acerco al 0 por la derecha, tengo que trabajar con la otra función. Y aquí sí tengo que utilizar las herramientas que hemos trabajado antes, ¿cierto? El 1 menos coseno de x partido por x cuadrado, ya sabemos que eso vale un medio, ¿cierto? Pero aquí utiliza multiplicar por el conjugado como herramienta, ¿ya? Y el seno de 4x, yo lo puedo partir en 4x para que me dé el límite notable, y el seno de x que está acá abajo también lo puedo partir por x para que me dé el límite notable, ¿ya? Y el seno de x partido por x sabemos que vale 1, seno de 4x partido por 4x sabemos que me da 1, y tengo que multiplicar por 4 para mantener la
la igualdad, ¿cierto? Estamos multiplicando por un 1 conveniente, ¿sí? Este 4 partido por 4 se me cancelan, pero necesito el 4x para poder simplificarlo, ¿ya? Así que ya sabemos que todo esto se nos va a cancelar, ¿cierto? Esto nos va a dar 1 y esto nos va a dar 4, el 4 que queda rondando aquí, finalmente te da 2, ¿ya? Y nuevamente los límites laterales tienen que ser iguales, ¿ya? Por lo tanto, el b tiene que ser igual a 2. Y como el a era 3b partido en octavos, el a vale 3 cuartos, ¿ya? Si me dan un tiempito, podríamos ver esto gráficamente para entenderlo bien. Demos un segundo que se abra el GeoGebra y escribimos las funciones como están aquí. ¿Ya? Demos un segundo. Porque ya después de esto vamos a trabajar con los teoremas de continuidad, que es lo que tengo planificado para la siguiente clase, para la siguiente hora. ¿Ya? Así que para la nueva función y vamos aquí al GeoGebra. Ya. Decía que era la función a por x cubo menos x sobre 3 paréntesis x más 1. ¿Ya? Me va a pedir que crea un deslizador. Me quedé pegado un ratito, ¿cierto? Pero ya volví. Ya. Ahí me crea un deslizador para el A. Ahí sí. Ya, pero esto es solo si es que el x es menor a menos 1. Ya, ahí está. ¿Cierto? Aquí yo tengo la primera función que nos daba el problema. ¿Sí? El a por x cubo menos x partido en 3 por x más 1. ¿Ya? Y para distintos valores de a, se va acercando a distintos valores cuando yo me acerco al menos 1. ¿Ya? Ponemos ahora la siguiente función, que era si el x estaba entre menos 1 y 0. ¿Ya? Es 2 por a por x más b. Me va a pedir crear un deslizador para el b. ¿Ya? Entonces, si yo muevo el a y el b, la función también se va a mover. ¿Ya? Entonces, aquí yo podría ver que si el a vale aproximadamente entre 0 y 0,1, pasaría a ser continua, ¿cierto? Pasaría a ser continua. ¿Ya? Y nos falta la última. La última era si el x está entre 0 y pi, teníamos 1 menos coseno de x por seno de 4x, todo eso dividido en x cuadrado seno de x. Ya, ahí yo tengo las funciones. Ya voy a hacerle un poquito más de zoom aquí al problema. Ya. Entonces, dependiendo de los valores del b, nosotros vamos a saber si la función es continua o no. Entonces el b, moviendo aquí el deslizador, me doy cuenta que el b tiene que valer 2. ¿Cierto? Si el b vale 2, aquí se elimina el problema de la segunda y la tercera función. ¿Ya? Y ahora tengo que ver cuánto vale el a para que sea una función continua. Y aquí me da, aquí casi, ¿cierto? Entre 0,7 y 0,8 para que la función sea continua. ¿Ya? Así nosotros vamos a calcular los ejercicios de continuidad. ¿Ya? A mí me van a dar una función por tramos que dependan de algunas constantes y calculando límites vamos a ver cuándo esa función la vamos a poder arreglar. Déjenme aquí para poder arreglarlo bien. Ahí sí yo tengo una función continua. ¿Ya? Al principio no era una función continua porque no sabía cuáles iban a ser los valores de estas constantes a y b. ¿Ya?
pero calculando límites, los límites laterales, y los límites laterales siendo iguales, podíamos calcular cuánto valdrían esas constantes. ¿Ya? ¿Se va entendiendo, chiquillos, o no? ¿O está muy complicado? ¿Vamos bien? Sí, se entiende, profe. Ya, excelente, excelente. Ya, les comparto pantalla entonces para que sigamos viendo el capítulo. ¿Ya? Entonces, a la vuelta, vamos a trabajar los teoremas de continuidad. ¿Ya? ¿Para qué es importante ver el tema de la continuidad? ¿Ya? Y vamos a ver varios teoremas que tienen nombre, que son bastante importantes. ¿Ya? Así que en el taller formativo que les voy a subir hoy día, con la guía de continuidad, va a haber ejercicios de este tipo. ¿Ya? Va a haber cálculo de límites y encontrar las constantes para que una función sea continua. ¿Ya? Este como ejemplo inicial estaba un poco complicado. ¿Ya? Pero partiendo complicado podríamos empezar bien, ¿cierto? Este límite era un poquito complicado de calcular, pero si no hay duda al respecto, lo dejamos ahí nomás. ¿Ya? Así que continuidad. Lo esencial de la continuidad entonces es ver que la función compruebe las tres condiciones, estas tres condiciones. Lo primero, que la función esté definida en ese punto, que el límite exista y que los dos elementos sean iguales. ¿Ya? Que los dos elementos sean iguales. Si no, decimos que es discontinua y puede haber tres tipos de discontinuidad. La evitable, ¿cierto? Que es cuando me queda un hoyito en la función que se podría pintar, por eso se le dice evitable o removible. La que es una discontinuidad infinita, cuando el límite se va al infinito, o una discontinuidad por salto cuando los límites laterales se acercan a valores distintos. ¿Ya? Ya. Así que lo dejamos hasta aquí. Nos vemos a las 12. ¿Ya? Continuamos nuestra clase a las 12 con los teoremas de continuidad. ¿Ya? Nos vemos en un ratito. Nos vemos a las 12. Ya, vamos a ver los límites de trigonometría también a la vuelta. Ya, nos vemos a las 12.